La paz del Señor. Es una alegría saludarte, querido hermano, querida hermana. El Señor a través del Evangelio de hoy te está esperando para hablar contigo. Lunes 14 de diciembre. Hoy es la memoria de San Juan de la Cruz, un santo muy grande que nos ha enseñado de una manera admirable el camino de la unión con Dios, el camino de la oración, el camino del amor. Precisamente en este día, el Evangelio nos va a hablar de los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo que se acercan a Jesús para hacerle una pregunta. Quieren que Jesús les explique algo. Y vamos a ver las condiciones que les pone Jesús para explicarles lo que ellos le piden. De esta manera vamos a comprender las condiciones que tenemos que cumplir nosotros para que el Señor nos hable. Porque a veces decimos, Señor, háblame, Señor, muéstrame tu voluntad, Señor, comunícate a mí, que yo te sienta, que yo sepa lo que me quieres decir. Pues vamos a ver qué condiciones tenemos que cumplir para que el Señor nos pueda hablar. Mateo 21, del 23 al 27. En aquel tiempo Jesús fue al templo y mientras enseñaba se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó: os voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestáis, os diré yo también con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué no le habéis creído? Si le decimos de los hombres, tememos a la gente porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Él por su parte les dijo: pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Se acercan a Jesús a hacerle una pregunta. Estamos en el final del Evangelio de San Mateo, los últimos días de la vida del Señor, momento de máxima intensidad espiritual. También nosotros a veces en los momentos más importantes de nuestra vida le preguntamos al Señor: ¿qué quieres de mí? Como hoy le preguntan los sumos sacerdotes y los ancianos: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado autoridad para hacer las cosas que haces? ¿Podemos creer en ti? ¿Vienes realmente del cielo? ¿Quién eres? ¿Qué autoridad tienes? Quieren que Jesús les explique.
Bueno, pues Jesús también quiere explicárselo, porque Él está deseando explicarnos las cosas. Pero antes de explicarnos las cosas, nos pone unas condiciones, porque si no cumplimos esas condiciones, aunque nos lo explique, no entenderemos nada. Y por eso, antes de explicarles, les pone unas condiciones. Les hace una pregunta. Si me respondéis, también yo os diré lo que me habéis preguntado. ¿El bautismo de Juan de dónde venía? ¿De Dios o de los hombres? ¿Por qué los sumos sacerdotes y los ancianos no habían creído a Juan? Entonces ellos tenían que responder a Jesús. Pues venía de Dios, le podían responder. Bueno, y si venía de Dios, ¿por qué no hicisteis lo que Él dijo? O le podían responder, venía de los hombres, no de Dios, era un farsante. Pero no querían decir eso porque les daba miedo de la gente, porque todo el mundo decía que Juan era un profeta y ellos no querían llevar la contraria a la gente, querían estar a bien con la gente, querían ser populares, ser estimados, que la gente hablase bien de ellos. Y entonces le dicen, pues no sabemos si venía de Dios o de los hombres. No quieren ellos implicarse, no quieren buscar la verdad, no quieren ser sinceros, solo quieren quedar bien, solo quieren su propio interés. Aquí tenemos la primera condición para que Jesús nos pueda hablar. Buscar sinceramente la verdad. Una persona que no busca sinceramente la verdad, Dios no le podrá hablar al corazón, no le podrá mostrar la verdad, porque no la quiere escuchar, porque no la busca. Y aunque Dios se lo diga, no va a escuchar. Su egoísmo le hace sordo a la voz de Dios. Por eso nos dijo la Reina de la Paz el 2 de abril del año 2009. Queridos hijos, el amor de Dios está en mis palabras. Hijos míos, es el amor que desea conduciros a la justicia y a la verdad. Es el amor que os quiere salvar de vuestras ilusiones. Y vosotros, hijos míos, vuestros corazones permanecen cerrados, son duros. No respondéis a mis llamadas, no sois sinceros. Miriana sintió un fuerte dolor y rogó que no nos abandonara. Es un día que la Virgen estaba seria y dijo, vuestros corazones permanecen cerrados, son duros, no respondéis a mis llamadas, no sois sinceros. Son unas fuertes palabras de la Reina de la Paz, pero ella lo dice porque es verdad. Muchas veces nuestros corazones no son sinceros, no buscan sinceramente la verdad y por lo tanto no somos capaces de escuchar a Dios. Acuérdate de esto, busca sinceramente la verdad, no tu propio interés. En segundo lugar, para poder escuchar la voz de Dios hay que creer lo que Juan el Bautista predicaba. Para comprender a Jesús primero hay que aceptar a Juan el Bautista.
¿Qué quiere decir esto? Juan el Bautista lo que predicaba era: cumplid los mandamientos de Dios. Eso es lo que predicaba Juan. Convertíos y cumplid los mandamientos de Dios. Una persona que cumple la primera condición de la que acabamos de hablar, que es ser sincero consigo mismo y buscar sinceramente la verdad, esa sinceridad en la búsqueda de la verdad va a purificar su corazón de la mentira. Y él va a comprender en su corazón que los mandamientos de Dios son verdaderos. Su corazón, su conciencia pura, su conciencia recta, le dice que lo que dice Dios en los mandamientos es verdad, que debe cumplirlo. Porque lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, el discernimiento de lo que está bien y lo que está mal, coincide exactamente con los 10 mandamientos. Un hombre de pura conciencia, de conciencia sincera y verdadera, sabe que los 10 mandamientos de Dios coinciden con lo que su corazón le dice, que está bien y que está mal. Por lo tanto, la segunda condición para poder escuchar a Dios es vivir según sus mandamientos. El que no vive según los mandamientos de Dios, según los 10 mandamientos, el que peca contra algunos de los 10 mandamientos, vive cerrado a la verdad y no es capaz de crecer en una amistad con Jesús. Porque cualquier pecado contra los 10 mandamientos, que es un pecado grave, lo que produce es una cerrazón a Dios y por lo tanto una incapacidad de una amistad verdadera con Dios, con Jesús. Y este es el motivo por el que la Iglesia no puede dar la comunión, no puede dar a Jesús a las personas que viven en situación de pecado grave. Porque no es compatible estar en pecado grave y estar en comunión con Jesús. Por eso Jesús les dice: pues yo no os puedo hablar, yo no os puedo explicar lo que me habéis pedido, porque no sois sinceros. Y por lo tanto vivís en la mentira, pecáis contra uno de los 10 mandamientos, que es la mentira grave. Contra cualquiera de los 10 mandamientos que pequemos, nos impide la comunión con Jesús. Las personas que practican los actos homosexuales, si son sinceros consigo mismos, saben que están haciendo mal. Saben que lo que hacen va contra el bien, la bondad y la belleza que hay en lo más profundo de su corazón. Porque la conciencia le dice al ser humano lo que está bien y lo que está mal. Y cuando esa conciencia está oscurecida por el pecado, por el mal, si la persona busca sinceramente la verdad, Dios, a través del Evangelio, a través de la Reina de la Paz, le va ayudando a discernir y va comprendiendo que efectivamente la práctica de la homosexualidad es un mal, va contra uno mismo
y va contra los demás y también va contra la ley de Dios. Ese es el motivo por el que una persona que hace esto no puede recibir a Jesús. Y lo mismo una persona que vive en situación de adulterio. Una persona que se ha casado y sabiendo que su matrimonio es válido, porque se casó de verdad, después ese matrimonio ya no viven juntos, uno de los dos se ha marchado. Cada uno de los dos que se casaron saben que tienen una obligación en conciencia de permanecer fieles hasta el final a ese matrimonio, porque saben que es verdadero. Y por lo tanto, si se va con otra persona y se casa de nuevo o vive como si estuviesen casados, sabe que está pecando, porque sabe que debe ser fiel a su verdadero matrimonio, que es el primero, porque fue un matrimonio válido por la Iglesia Católica. Y ese es el motivo por el que no puede comulgar. Solamente podemos crecer en la amistad con Jesús, podemos comulgar si cumplimos los mandamientos. Lo dice el Evangelio de hoy Jesús. ¿Queréis que yo os cuente las cosas? ¿Queréis conocerme mejor? Pues cumplid lo que Juan os dijo, cumplid los mandamientos, si no, no puede ser. Por eso cuando la Iglesia habla de estas cosas, no es contra nadie, es por amor a las personas por lo que predicamos estas cosas. Porque a una persona con tendencias homosexuales, el mayor bien que se le puede hacer es ayudarle a orientar eso adecuadamente, viviendo en castidad. Una persona que vive en adulterio, el mayor bien que se le puede hacer es ayudarle a volver a vivir en gracia de Dios, dejando esa situación de pecado, viviendo como hermanos, o separándose de esa persona con la que vive en adulterio. Es una obra de misericordia decir la verdad al que está errado. Número 1038 del Catecismo. La resurrección de todos los muertos, de los justos y de los pecadores, precederá al juicio final. Antes del juicio final, estamos hablando ya del juicio final en estos números del Catecismo. Antes del juicio final, resucitarán todos los muertos. Los cuerpos de los muertos resucitarán. Y puedes preguntar, ¿cómo es posible si no van a caber en el mundo tantos cuerpos, tantas personas? Número 999. Cristo resucitó con su propio cuerpo, pero Él no volvió a una vida terrenal. Del mismo modo, en Él todos resucitarán con su propio cuerpo que tienen ahora, pero este cuerpo será transfigurado en cuerpo de gloria, en cuerpo espiritual. El día del juicio final, antes resucitarán todos los muertos, pero con un cuerpo espiritual. Por eso podremos estar todos a la vez en el mundo, porque será algo diferente, que ahora no podemos entender del todo, porque todavía no tenemos experiencia de lo que es un cuerpo espiritual. Hasta mañana, si Dios quiere, queridos hermanos, queridas hermanas. Que la Reina de la Paz te bendiga con su bendición maternal. En este lunes nos vemos también en el programa Aprende con la Biblia. Con Beatriz y con Carlos aprenderemos a amar al Señor con la Sagrada Escritura.